En el comienzo de los comienzos todo provenía directamente de Dios. En la actualidad y desde incontables eones, en la realidad donde nos encontramos, sigue proviniendo de Él, ya que todo está hecho de su energía, pero de forma indirecta. Pero para entenderlo se debe de saber cómo era en los comienzos, cómo debería ser y qué pasó para que no sea así. La creación o fuente original es esa energía esencial creadora de la que todo proviene. Es ese Dios del que muchos hablan y no conocen, sin buscar conexión directa con Él. Es energía pura que existe en su máxima expresión. Esencia infinita que lo sabe todo, un pensamiento que lo conoce todo. Con el propósito de volver a experimentarse a sí mismo, crea esencias individuales desde su misma energía con la capacidad de interactuar y co-crear universos y realidades. La esencia propia es pensamiento, al igual que la creación, y es una parte de pensamiento que puede estar en unión o separación de la creación. Ese pensamiento está en todo y en nada a la vez, pero es eso, pensamiento sin acción, simplemente una parte más de la creación que puede manifestar con energía infinita mientras forma parte de la creación, aún estando separada con unión. Para moverse, acción y manifestación, usa la conciencia, que diríamos es la acción y movimiento del pensamiento. La conciencia es electrum, luz y energía, muy sutil y puede moverse a voluntad por todas las formas de igual o inferior densidad que la de su origen. La densidad o dimensión origen que es regida y dictada por la creación en sí misma, dando a cada esencia o forma de manifestación, un propósito de existencia, y siendo ese origen acorde a la dimensión del propósito en sí mismo. Las dimensiones de origen suelen ser de la cuarta a la novena dependiendo del propósito, siendo la mayoría seres de luz de la quinta dimensión, polaridad buena y mala, las que tienen el encargo de experimentar en las dimensiones más densas o inferiores, de la primera a la tercera. La cuarta dimensión es lo etéreo, donde se puede manejar el tiempo de las dimensiones inferiores y es mayormente habitada por seres de polaridad negativa. Las conciencias de dimensiones superiores, la minoría en sí, son las encargadas de los propósitos más elevados. Variando estos en experiencia de dimensiones elevadas en la séptima dimensión, polaridad neutral, conciencias planetarias que crean las realidades de los planetas en la octava, y la creación de las leyes universales, que se ubican en la sexta dimensión, desde la novena. Siendo las dimensiones restantes la décima donde está la dualidad en sí, el origen de la polaridad. Y la onceava donde se encuentra la mismísima creación o fuente original. Cabe aclarar que la conciencia puede moverse sin problemas por las dimensiones inferiores sin usar cuerpo, pero es solo eso, conciencia que ve, observa, pero no interfiere porque su vibración es más elevada. Es tan pura, que de enfocar el interactuar sin cuerpo, directamente alteraría la dimensión y realidades que hubieran, porque las elevaría a tal frecuencia que dejarían de ser y estar manifestadas como tal. Para que las realidades creadas por las conciencias planetarias queden intactas es cuando se manifiestan cuerpos para experimentar en esas densidades inferiores, de la primera a la tercera dimensión, la conciencia lo crea a través del vínculo que tiene con la esencia, y forma el cuerpo necesario para esa dimensión en concreto. Ese cuerpo está formado con la energía de la creación, a través de esa esencia, y queda un vínculo de energía o canal energético entre el cuerpo y la conciencia, para seguir manteniendo ese cuerpo en existencia, y la conciencia poder usarlo para experimentar en densidad. El cuerpo queda creado en ese plano dimensional y la conciencia puede usar el canal energético para ir y volver cuantas veces quiera. Entrando y saliendo de los planos inferiores a voluntad. Y teniendo la libertad de moverse por su dimensión origen mientras tanto. Así fue en los comienzos donde todo existía en constante equilibrio, donde se respetaba a cada conciencia, su propósito y su voluntad, dándole el libre albedrío para cumplir con cada tarea asignada. Nutriéndose con la energía de la mismísima creación para ser y existir. El gran problema, lo que significó un cambio drástico para las conciencias fue cuando algunas sintieron la curiosidad de saber si podían seguir existiendo sin nutrirse de la fuente de energía de la creación y decidieron separarse para experimentar la total separación y ver qué sucedía. Las esencias en unísono pudieron entender que al intentar experimentar eso automáticamente la conciencia dejaba de ser, y se debía volver a crear otra conciencia para moverse y seguir experimentando la creación y creaciones continuas infinitas. Hasta llegar a un punto en que descubrieron, que una vez creadas ciertas realidades,
con la energía primordial de la creación, y ésta siempre estaba en comunicación permanente como parte del todo, Ara, que podían separarse en conciencia y alimentarse de la energía primordial ya creada. Pero claro, cuando hacían uso de esa energía, automáticamente volvían a ser parte de la esencia, porque estaban consumiendo, por llamarlo de algún modo entendible, energía pura que eleva a lo que es, la esencia, la creación. Después siguieron experimentando hasta descubrir que podían separarse en conciencia de la esencia, y que si transmutaban la manifestación ya creada y su energía a un extremo de densidad, creando y controlando ciertas dimensiones inferiores, podían seguir siendo conciencias separadas pero sin elevarse al estado de pureza de la creación. Al fin y al cabo, todos esos experimentos les dieron frutos a esas conciencias que decidieron el autorrechazo, principalmente a 4 conciencias de octava dimensión que al unirse tuvieron la capacidad de crear una dinámica de realidades superpuestas, donde está la realidad pura, y la realidad demiúrgica, antepuesta a la pura. La realidad demiúrgica es como una copia de la realidad pura, una copia casi perfecta, pero donde se trabajan aspectos de densidad, fuera del equilibrio y orden de la creación. Esa falsa realidad tiene todo, planetas, sistemas solares o galaxias, y seres de diferentes rangos, entre la primera y la octava dimensión pero siendo las manifestaciones más elevadas de esta falsa realidad, hasta la séptima dimensión, dimensión de ángeles y Akaya. Debido a que fueron conciencias planetarias las que crearon la copia de la realidad, esta opera como límite hasta la dimensión origen de sus creadores. Toda esa falsa realidad, o realidad demiúrgica, está formada por 4 conciencias que se separaron de la esencia, y decidieron mantenerse en autorrechazo, y esas 4 conciencias de octava dimensión, conciencias planetarias, decidieron unir o fusionar sus conciencias en una, creando y formando al demiurgo, pero a su vez manteniendo su estado separado como conciencias planetarias de octava dimensión. La energía usada para esa falsa realidad, es energía universal a través del Ara, punto de enlace con la existencia o la creación, pero llevándolo a un extremo de densidad y casi separación, que lo mantiene todo en una baja vibración y densidad. Eso mantiene la falsa realidad en una vibración tan baja, que entrar en ella prácticamente te paraliza, y cuando digo entrar en ella, me refiero a las esencias o seres puros, que desean entrar en ella para experimentar, sobre todo la separación y densidad, pero quedando atrapados siendo engañados, por los 4 hermanos, usando suplantación resonante y doble albedrío. Una vez dentro de la falsa realidad o realidad demiúrgica, todo cuanto hay en ella es usado para hacer que los seres puros generen todo tipo de energías, y alimento, y así el demiurgo poder mantenerse, nutrirse, y fortalecerse, de forma separada y en autorrechazo. Los seres puros llevan atrapados eones de ciclos, y eso debe acabar ya. Prácticamente a todos los engañaban con suplantación resonante, ello engaña a la conciencia haciéndole creer que sale de la experiencia, pero realmente las mantienen cautivas aquí. La conciencia ha usado el vínculo de la esencia para experimentar el cuerpo dentro de las dimensiones inferiores que ellos crearon, haciéndose la realidad del ser humano. Y con suplantación resonante mantienen al extremo del canal reencarnando de cuerpo en cuerpo, en vez de volver a su dimensión origen. Co-creando y generando energías y densidad que ellos necesitan para nutrirse y seguir siendo y existiendo. Con la pequeña parte de la esencia atrapada en los diferentes cuerpos consecutivos a lo largo del tiempo, mantienen cautiva a la conciencia para alimentarse de las esencias propias individuales en vez de la esencia pura de la creación. Una de las claves para liberarse de esta prisión, es simplemente recordar lo que somos, y acceder a nuestra memoria existencial. No hay que ascender, ni superar ninguna prueba especial, sino despertar la conciencia y recordar lo que somos, sea la que sea nuestra condición de origen, pues la diversidad es inmensa. Hay un concepto súper importante, y que ayudará a todos a no caer en las trampas que nos tejen de continuo, y es a saber diferenciar lo puro de lo demiúrgico. Las creaciones demiúrgicas, ya sean almas u otros tipos de seres, tienen la posibilidad de elevar su conciencia o resonancia espiritual, hasta un grado de pureza tan elevado, que automáticamente los desvincula de la falsa realidad, y los ancla en la realidad pura, y automáticamente entran en conciencia de la verdad, con lo que cambian totalmente su entendimiento, percepción, enfoque, y manifestación, y por supuesto se desvinculan totalmente de sus falsos orígenes,
siendo comúnmente llamados los renegados. Renegados por sus semejantes y renegados por el demiurgo, y es evidente, pues han pasado a ser una amenaza para el sistema demiúrgico. Las acciones comúnmente usadas por el demiurgo, es usar el resto de sus creaciones y manifestaciones, para intentar anular e incluso aniquilar, a esas amenazas, aunque lo que más suele hacer es usar toda su creación para adoctrinar, engañar, absorber, a todo lo que ha entrado en la realidad demiúrgica, y hacerlo creer y sentir, aceptar por propia voluntad, que solo el personaje es lo real, y que solo esa realidad es la pura, y así mantener cautivos a todos los seres puros, eternamente o por ciclos indefinidos. Ofrecerán todo tipo de artimañas, tanto físicas como no físicas, ascensiones, densidades, despertares controlados, mundos como el astral, nada que ver con lo astral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo detectarlo y librarnos de ellos? Conforme vamos despertando nuestro yo origen y nuestra conciencia, nuestra pureza va acentuándose más y más y más, hasta llegar el momento del empoderamiento, que no es otra cosa, nada más que anteponer nuestro yo origen, al personaje o ego, y con ello seguir jugando y experimentando, pero en conciencia, y no solo mente. Ello a su vez activa nuestra luz origen y pureza del ser, que es impenetrable por la densidad, e invulnerable a ataques energéticos, salvo que cedamos por propia voluntad. ¿Qué hacer para detectar lo falso, lo demiúrgico, y los seres que no son puros? Es súper sencillo. La mayoría de los seres o manifestaciones demiúrgicas, suelen mostrarse como almas avanzadas, seres de razas especiales, maestros ascendidos, guías, etc. Ojo, porque los seres puros también son de esas clases, pero ¿cómo diferenciarlos? Exijan un abrazo, un simple abrazo. Los abrazos de un ser puro, aunque esté recién despertado y en conciencia, es luz pura, y esa luz arrasa con todo lo falso, así que un simple abrazo destruiría o generaría una reacción súper violenta y reactiva en lo impuro, y automáticamente seríais conscientes de ello.